Muy buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a nuestro programa Ciencias Cultura. Hoy tenemos la presencia de el IQ Josué Julián Herrera Velázquez, quien nos va a dar su charla Optimización, el reto de diseñar nuevos procesos. Bienvenido, Josué, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer el espacio aquí en el programa de Ciencias Cultura para poder traer un poquito de esto de lo que hacemos en el departamento, porque a pesar de lo que voy a hablar, es algo muy personal de nuestro grupo de investigación y rasgos en sí generales. Es bien sabido que el Departamento de Ingeniería Química se especializa particularmente en estos tópicos. Entonces, la charla de la que les voy a hablar el día de hoy es acerca de optimización y cuáles son los nuevos retos de diseñar nuevos procesos que estamos teniendo hoy en día con este nuevo auge de las nuevas herramientas digitales y también con las nuevas capacidades de tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, ¿cuáles son los nuevos retos que nos depara esto de la optimización? Entonces, el índice muy general de lo que vamos a ver en esta presentación son tres temas principales, los cuales quiero tomar. Primero que nada, abordar un poquito acerca de qué es la optimización. A lo mejor la palabra coloquialmente la sabemos, pero también hay que darle un poquito de la formalidad matemática que se requiere para poder llevar a cabo, pues, estas herramientas, ¿no? El diseño de nuevos procesos químicos, cuáles son los nuevos retos de los nuevos diseños y por qué hubo la necesidad de mejorar los que ya existían, y también pues los trabajos recientes y las tendencias y hacia dónde se dirige pues esta parte del diseño de procesos. Entonces, principalmente me gustaría abordar qué es la optimización. Obviamente nosotros la hemos escuchado en la vida cotidiana, seguramente como de, es que quiero optimizar esto, quiero optimizar el otro, a lo mejor lo conocemos, pero no con la palabra per se. Entonces, una definición rigurosa de qué es la optimización, pues es la selección del mejor elemento entre un conjunto de elementos posibles. Pero la definición simple, la definición para meternos sin problemas de que esto sí y esto no, es encontrar la mejor solución. Punto. Eso es optimización. Obviamente esto se escucha bien simple, pero el encontrarla es el que es como tal un reto, ya que existen diferentes estrategias para encontrar la mejor solución, pero también debemos de definir a qué me refiero con una mejor solución. Pues obviamente la mejor solución pues va a ser evaluando un criterio como tal. Este criterio bien puede ser, quiero que me sea más barato, quiero que me deje mayor utilidad, quiero que me desperdicie la menor cantidad de tiempo, quiero hacer eso, pero potenciarlo, lo que yo quiero probar, en tal grado de que dicho criterio, este criterio del que estamos hablando, pues lo podemos maximizar, es decir, hacerlo lo más grande posible, lo más que me deje mi problema hacerlo, o minimizarlo, hacerlo lo más chiquito que mi problema me lo permita hacer. Obviamente, cuando estamos formulando esta clase de problemas, inclusive en la vida cotidiana, pues va a resurgir el tema de que esto va a tener un tope, y este tope en la optimización lo vamos a conocer como una restricción. Pero ahorita vamos a ahondar un poquito en esto. Para que quede bien claro, ahorita me gustaría presentar un ejemplo relativamente rápido acerca de qué es la optimización y cuál es su importancia. Y obviamente, si se puede aplicar a un problema bien simple, cómo esta técnica va tomando rigurosidad cuando el problema se va haciendo muy, muy grande. Entonces, como ejemplo bien rápido, es de que aquí nuestros espectadores, tú decides emprender un negocio. Tú decides emprender un negocio porque tienes un dinerito guardado, entonces tú quieres hacer un negocio y quieres tener un poquito de independencia financiera. Por X razón, tú decides emprender un negocio. Entonces, en este negocio tú vas a hacer collares y pulseras. A ti te gusta mucho hacer las manualidades, y por alguna razón se te dan muy bien el hacerlos. Entonces, para hacer estas pulseras, tú vas a utilizar estas shakiras, que bueno, así se le dice coloquialmente de donde vengo. A lo mejor de nuestros espectadores lo conocen con otro nombre. Las shakiras pues son estas piedritas, ¿no?, que utilizas para poder hacer las pulseras o los collares en este caso.
pero tus diseños los has diseñado, vaya la redundancia, para que utilices 3 colores únicamente. Vas a utilizar Shakira roja, Shakira negra y Shakira amarilla. Entonces, cuando tú estás haciendo el programa o cuando tú estás diseñando tu esquema de negocios, tú te das cuenta que una pulsera tú la puedes hacer en 20 minutos y esa pulsera vas a venderla a 85 pesos cada una. Eso ya lo tienes y como tú hiciste un súper diseño, esa pulsera va a tener 6 Shakiras rojas, 12 Shakiras negras y 4 Shakiras amarillas. Pero también tú quieres hacer collares, porque los collares también se te dan bien y a final de cuentas pues son una extensión de lo que son las pulseras, simplemente que un poquito más grandes, ¿no? Entonces los collares te lleva a hacerlo 10 minutos más que una pulsera, porque obviamente es más grande. Entonces, supongamos que hacer un collar de inicio a fin te lleva 30 minutos. Pero el costo obviamente tiene que ser mayor porque pues va a ser más grande y te lleva más tiempo el hacerlo. Entonces, este lo vas a vender a 185 pesos cada uno. Obviamente, para hacer estos collares, el diseño que tú propones es de que van a ser 12 chaquiras rojas, 30 chaquiras negras y 12 chaquiras amarillas. Con estos utensilios, tú vas a hacer tus diseños que ya has propuesto y que vas a vender. Entonces, pues todo suena así, pero o no, tú solo tienes disponibles y te lo juro que no hay manera de conseguir más en el mercado, tienes disponibles 396 chaquiras rojas y cada una te costó 3 pesos. Están muy caras donde las consigues. 816 chaquiras negras, cada una te cuesta 1 peso y 312 chaquiras amarillas y cada una de ellas te cuesta 2 pesos. Pero como aquí somos estudiantes, pues solamente le puedes dedicar 20 horas de trabajo para poder hacer tus pulseras y tus collares, de tal forma que solamente dispones de 1200 minutos, porque pues tienes que hacer tarea y tienes que hacer actividades de tu propia escuela. Entonces, el hilo para cada pulsera pues te va a costar más o menos 10 pesos y para el collar, pues como es más grande, te va a costar 15 pesos. Entonces, pues, ¿qué debo hacer para aprovechar al máximo mi tiempo y ganar la mayor cantidad de dinero con todos estos aspectos y detalles que yo tengo? Entonces, pues la respuesta rápida es, pues haz más collares. Obviamente los collares, son más caros, los vas a vender más caros, aunque por el tiempo vas a poder hacer menos. Entonces, si nos vamos bajo esa lógica, también puede aplicar el concepto de, pues haz más pulseras. Son más rápidas, pero cuestan un poco menos. Pues en ambas opciones te puede sobrar material, porque ya vimos que es diferente la cantidad de material que utilizamos tanto para hacer una pulsera, perdón, como para hacer un collar. Entonces, ese dinero es perdido. Tú no quieres perder dinero porque ya invertiste demasiado en comprar cada una de esas chaquiras, que por cierto, ya vimos, son muy caras. Entonces, eso es dinero perdido, ya lo invertiste y tú lo que quieres es sacar todo con la mayor cantidad de utilidad y el menor tiempo que pueda utilizar. Entonces, pues tú decides aplicar las matemáticas que has aprendido para saber cuál es la mejor opción. Entonces, la mejor opción, ya conocemos ese concepto, ¿no? La mejor opción, pues claramente va a ser una optimización. Entonces, todo esto que les he platicado, me parece que aquí en la presentación que subí no aparecen las fórmulas. Pero bueno, si quieres maximizar la utilidad de la pulsera, obviamente, eh, porque luego lo que queda, lo que tienes que sacar es la utilidad, de tal forma que tú vas a obtener, no quieres que te sobre material y no quieres, dejar nada. Entonces, la pulsera ya quedamos que la vas a vender a 85 pesos. A esos 85 pesos le vamos a restar 10 pesos. 10 pesos de lo que cuesta nuestro hilo para las pulseras. Lamento que no se pueda ver en la presentación, pero creo que aquí la plataforma no permite que se vean los elementos de ecuaciones. Entonces, se los voy a platicar.
Entonces va a ser por 3. Ahí. Para cada pulsera, tú también vas a requerir 12 chaquiras negras, que cada una vale $1. Entonces también vas a ocupar 4 chaquiras amarillas, que cada una te vale $2. Haciendo la resta correspondiente, pues te queda que tu utilidad, después de haber utilizado todos los materiales, te va a quedar de $37, vendiéndola a $85. Y para el collar, obviamente el collar lo vas a vender a 185, pero te vas a gastar $15 en el hilo. También te vas a gastar 12 chaquiras, rojas, que cuestan $3, 30 negras, que cuestan $1, y 12 amarillas, que cuestan $2. Al hacer toda la operación, te queda como una utilidad en los $80. Entonces, la utilidad matemáticamente se dice que vas a tener $37 por pulsera más $80 por collar. Entonces, así podemos formular nuestra función objetivo, que en este caso pues va a ser el criterio que vamos a evaluar en este caso para maximizar, porque yo quiero obtener la mayor utilidad. Entonces, yo quiero determinar qué cantidad de pulseras y qué cantidad de collares es la adecuada para obtener la mayor utilidad aprovechando todo el material que yo tengo. Entonces, también aquí es donde entra el tema de las restricciones, pero el tema de las restricciones es con respecto a que no puedo disponer de N cantidad de negras, de N cantidad de amarillas y N cantidad de chaquiras rojas, porque yo ya había comprado una determinada cantidad. Entonces, aquí las restricciones serían que 6 chaquiras por pulsera más 12 chaquiras por collar rojas no deben de exceder las 396 que tengo. Bajo esa misma lógica lo hacemos para las chaquiras negras, que no debo de exceder las 816, y para las chaquiras amarillas, que no debo de exceder para poder utilizarlas. Y aparte, el tiempo. Tú no puedes exceder el tiempo para hacer toda esta parte de tu proceso. Por lo cual, la ecuación del tiempo vendría dado que te llevas 20 minutos por pulsera y 30 minutos por collar, y la suma de esos dos términos te tiene que dar menor a los 1200 minutos. Entonces, aquí ya está el problema. Reitero, lamento mucho que no se puedan ver las ecuaciones. Creo que esto es más por la propia plataforma. Pero bueno, aquí yo se lo sigo platicando. Entonces yo tengo que maximizar la utilidad. ¿Cuántas pulseras tengo que hacer? ¿Cuántas pulseras yo tengo que hacer de cuántas pulseras y cuántos collares tengo que hacer de forma que ya sé que $37 me deja de utilidad cada pulsera y $80 me deja de utilidad cada collar? Entonces, y atendiendo obviamente todas las restricciones, ya tenemos nuestro modelo matemático. No nos vamos a meter en problemas de cómo lo vamos a resolver, porque eso como tal ya es un problema. Entonces, al resolver, llegamos a la conclusión de que la mejor solución es hacer 48 pulseras y 8 collares. Entonces tú me vas a decir, ¿cómo esa solución va a ser mejor que únicamente hacer pulseras y únicamente hacer collares? Bueno, atendiendo las restricciones que tenemos, únicamente podemos hacer 60 pulseras, acabándonos todo el material sin dejar algún rastro. Y únicamente podemos hacer 26 collares, sin dejar rastro y haciendo uso de todo el material que tengo disponible. Entonces, si yo calculo la utilidad únicamente haciendo pulseras, que en este caso son 60 pulseras, yo tendría una utilidad de $2,200 aproximadamente. Si yo hago únicamente collares, que son 26, tendría una utilidad de $2,000. Pero si yo hago de 48 pulseras y 8 collares, yo tendría una utilidad de más de $2,400. Entonces, aquí encontramos matemáticamente que la mejor solución es la que encontramos luego de optimizar nuestro problema y no únicamente utilizando la lógica que parecería lógica, vaya la redundancia, de decir, pues vende el más caro o vende el más rápido. A lo mejor no es haz el más rápido o haz el más caro, es haz un poquito de caro, pero también haz mucho de rápido. Esa para las condiciones de nuestro problema, pero a lo mejor para otros costos puede salir que pueda ser contraproducente hacer esta clase de modelo. Entonces,
Este es un ejemplo bien rápido de cómo podemos utilizar la optimización para obviamente dejarnos cosas más palpables, ¿no? En este caso, nosotros maximizamos la utilidad y hacer un problemita de unos 10 minutos que me puse a hacer operacioncitas que inclusive podemos saber desde la secundaria, ya me gané 400 pesos más por haber utilizado esta herramienta. Entonces, este es un problema de pulseras. Ahora nosotros vamos a hablar de un problema de plantas. Nosotros sabemos que las plantas químicas, pues obviamente movemos miles y miles y miles de flujo al momento que estamos produciendo algo, de tal forma que el problema ya no estamos ahorrando o ya no estamos maximizando 400 pesos, ya estamos hablando de maximizar utilidad en inclusive miles o inclusive millones de pesos. Entonces, por eso es de grato interés el hacer la optimización. Entonces, ahora, insisto, lamento mucho que las imágenes se estén viendo así. Es un problema de la plataforma al momento de que se cargó la slide, pero bueno, yo igual voy siguiendo con respecto a lo que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo se solucionan estos problemas? Hay dos formas de abordar estos problemas y en la academia nosotros le conocemos como algoritmos determinísticos y algoritmos estocásticos. Entonces, nosotros vamos a tener de dos sopas, o determinístico o estocástico. Ese es el nombre, digámosle, científico del cómo hacemos esto. Pero llevarlo a palabras más simples, los algoritmos determinísticos son aquellos que se resuelven con matemática muy fancy, es decir, con matemática muy estructurada, con matemática bien implementada, de tal forma que nosotras para poder aplicar algoritmos determinísticos necesitamos conocer rigurosamente los modelos, necesitamos conocer mucho los modelos, necesitamos conocer demasiado las restricciones, necesitamos conocer cada dato puntual a la perfección y describirlo matemáticamente, porque esto se resuelve a partir de derivadas matemáticas, de arreglos algebraicos pertinentes y N cosas más. Entonces, estos son sistemas que se tienen que detallar de forma muy compleja. ¿Cuál es su beneficio? El beneficio es de que la solución de respuesta pues es muy rápida. O sea, nos puede arrojar una respuesta en segundos. Este problema que les acabo de comentar, si lo metemos a un software de optimización, no le lleva ni más de un segundo resolver. Entonces, son algoritmos que son muy rápidos de resolver. ¿Cuál es el problema? La complejidad de estar diseñando cada parte del modelo. Aquí el modelo es muy simple, pero ¿qué tal si nos vamos a una columna de destilación, a un proceso químico donde los modelos son tan rigurosos que inclusive hay algunas ecuaciones que al momento con la matemática del día de hoy no han podido ser resueltas? Entonces nosotros tenemos que hacer aproximaciones matemáticas para poder ir haciendo la resolución de estos problemas. Y pues bueno, les comento que pues de entrada son muy rápidos, pero son muy complejos. Y también pueden ser muy robustos, pueden entrar, he visto problemas donde resuelven hasta 1.000.000 de ecuaciones, de hecho, pues inclusive hasta en el grupo de investigación lo hemos hecho. Entonces, pueden ser demasiado robustos. Los algoritmos estocásticos, por otra parte, son un poco más lentos, pero estos son de uso bien rudo. ¿A qué me refiero de uso rudo? Que el algoritmo estocástico únicamente te va a pedir, ¿sabes qué? Tú solamente formúlame lo que quieres maximizar. En este caso, yo quiero maximizar utilidad y le voy a dar información. Obviamente tengo que meter mis restricciones porque mi solución tiene que caber en el conjunto de que no me pase del material de que tengo disponible o que no pueda utilizar más del tiempo que tengo disponible. Estas son las restricciones. En el caso de los procesos químicos, las restricciones vienen determinadas, ya sea bien por una pureza, ya sea bien por un costo, porque obviamente ¿de qué nos sirve tener un proceso altamente eficiente si los costos me van a elevar demasiado la producción? Y estos costos aquí nos va a perjudicar directamente al consumidor. Es por eso que muchas cosas nos salen caras, ¿no? Entonces, los algoritmos estocásticos son algoritmos que tratan de replicar fenómenos físicos. Es decir,
Estos fenómenos físicos pueden ir desde el movimiento de partículas, véase desde átomos, partículas véase desde aves, ver a las aves mover. Las aves moverse tienen algoritmos para moverse, o sea, llevan, bueno, no son algoritmos como tal, pero tienen tendencias de moverse hacia un lado o hacia otro. Entonces, nosotros replicamos matemáticamente estas tendencias para poder dar solución al mecanismo de búsqueda, porque los estocásticos utilizan mecanismos de búsqueda a partir del fenómeno físico que estamos replicando y de la probabilidad. Entonces, nosotros podemos, o se ha replicado hasta este momento, el poder replicar fenómenos como es el movimiento de las aves, inclusive cómo es que funciona el genoma y cómo es de que se ha hecho para la evolución, en donde tú descartas genomas malos y únicamente te quedas con los buenos y toda esta parte, ¿no? Y también como enfriamiento de cosas, hay una N cantidad, inclusive hasta de movimientos sociales, algoritmos asociados a esto. Porque estos algoritmos, obviamente, todo tiene una tendencia que puede ser modelada matemáticamente. Y esta tendencia es la que nos va a ayudar a que nuestro mecanismo de búsqueda sea lo suficientemente riguroso para poder encontrar nuestra solución. Entonces, esto es lo que difiere una especie de cómo abordar un problema a otro. Entonces, ya desde aquí traemos un problemón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? El diseño de procesos químicos. Aquí no se cargó la imagen que les había colocado, pero el diseño de procesos químicos conlleva tres partes fundamentales. Es la síntesis, la simulación y la optimización. ¿Qué voy a hacer en la parte de la síntesis? En la parte de la síntesis, lo que yo voy a definir es de que, yo quiero producir C, y sé que producir C me lo da el mezclar A con mezclar B. Entonces, yo al mezclar A con B me va a dar C. Entonces, yo quiero producir en masa C. Entonces, yo quiero producirlo eso, pero yo debo definir a qué presión, porque a lo mejor la presión que necesito es muy baja o muy alta, dependiendo del proceso. Yo tengo que definir la temperatura, porque a lo mejor si yo estoy haciendo un proceso alimenticio, en el caso de que yo quiero producir quesos, pero pues yo le meto una temperatura de 100 grados Celsius, pues ya quemé toda mi materia prima. Entonces, si yo ya quemé mi materia prima, pues obviamente debo de tener rigurosidades en la presión, en la temperatura e inclusive en el pH, qué tan ácido o qué tan base puede ser, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta qué es lo que quiero producir, cómo lo voy a producir, ahora yo voy a proponer en qué etapas lo quiero hacer, porque obviamente al hacerlo en el laboratorio, pues nosotros lo hacemos en un vasito, lo hacemos en nuestro matraz, podemos controlar muy bien nuestras condiciones, pero cuando eso lo pasamos a algo muy grande, estamos hablando de que la reacción la hacías en 20 mililitros, ahora yo requiero un sistema que me produzca una tonelada, ¿no? Entonces, no es tan directo como una regla de tres, porque aquí es donde entran los fenómenos del transporte. Entiéndanse los fenómenos de transporte como esta situación en la cual el propio sistema me va a hacer la vida más difícil. ¿Por qué? Porque la temperatura no es lo mismo, véalo como si estamos nosotros hirviendo agua en un pocillo, en un inicio el agua va a estar más caliente a los alrededores que en el centro. Si yo le meto el dedo en el centro, el agua va a estar un poquito más fría que en los alrededores. Obviamente cuando se mezcla, pues la temperatura se va a homogeneizar. Y eso es lo que nos concierne a los fenómenos de transportes. ¿Qué técnicas tengo que utilizar para que el sistema se homogenice lo mayormente posible, para que la temperatura se distribuya a lo largo de todo mi tanque? También, ¿qué tanques voy a utilizar? ¿Qué sistemas de separación voy a utilizar? Y pues toda esta parte. De entrada les voy adelantando el sistema de que mayormente se utiliza porque es de uso bien rudo y que se puede utilizar en la mayoría de las separaciones de las mezclas líquidas, es la destilación. Obviamente ahorita se están creando nuevos procesos que quieren llevarlo con membranas, quieren hacerlo con otras cosas, pero allá es a donde van las tendencias y eventualmente vamos a llegar en nuestra presentación allá. Como segundo paso es la simulación. Obviamente aquí les digo, la imagen que había colocado por cuestiones del software, no la cargo aquí, pero bueno. La simulación se puede llevar a cabo, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho el software Aspen Plus. El software Aspen Plus ya tiene todos los modelos matemáticos que yo requiero para poder validar lo que yo digo. Es decir,
decir, yo estoy diciendo que un reactor y una columna me van a sacar de problemas mi diseño. Entonces, ok, vamos a pasarlo a un simulador. Entonces, en el simulador yo me voy a dar cuenta si lo que dije es cierto, si obtengo la conversión que yo dije y si las condiciones que yo propongo son las mejores para ese sistema. Entonces, en la simulación, en el síntesis, yo voy a decir cómo y con qué lo quiero hacer. En la simulación, yo voy a validar que lo que estoy diciendo es verdad a partir de herramientas tecnológicas. Y con la optimización, es decir, ok, yo ya sé que un bote de 20 metros me saca el jale al igual que un bote de 10 metros. ¿Cuál va a ser mejor? Y aquí en el cual va a ser mejor van a entrar aspectos de que a lo mejor el bote de 20 metros es muy costoso, pero es más fácil de manipular. Y entonces el costo se me va a reducir con la manipulación, pero el costo va a aumentar en la parte de que tengo que comprar un bote más grande. O el caso contrario, a lo mejor el bote chiquito es muy barato, pero su manipulación es muy costosa. Entonces yo tengo que determinar cuál es el diseño óptimo que me equilibre tanto el operarlo como el costo del propio equipo. Y una vez encontrando el costo óptimo, pues obviamente al reducir el costo, que en este caso pues es lo más común que hacemos en el diseño de procesos, al reducir el costo pues tú maximizas tu utilidad y maximizar la utilidad es dejarte más ganancias a ti y por qué no hacer el costo al usuario menor. Entonces, ya les mencioné la destilación. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la destilación es de uso rudo, ya habíamos hablado de que esta es de uso rudo, casi se puede utilizar para todo, pero a su vez es un proceso muy ineficiente que requiere cantidades exageradas de energía para poder operar, pero, y bueno, a su vez representa el mayor gasto en el que tú tienes que invertir cuando estás produciendo un proceso químico, es el mayor gasto que tú tienes que hacer. Entonces, mejorar la destilación de forma como si fuera un efecto dominó, vas a bajar el costo de todo tu proceso y vas a bajar el costo de lo que te cuesta producir tu producto, vas a obtener mayor utilidad y vas a poder tener una mayor rentabilidad de vender tu producto y ofrecer un precio competitivo a los consumidores, ¿no? Entonces, aquí menciono, si el producto que tú compras, o sea, por ejemplo, la medicina o un reactivo, por ejemplo, no es lo mismo tener un alcohol, si han visto en los tequilas o en las bebidas alcohólicas, no es lo mismo tener alcohol al 6% a tener alcohol al 40%, a tener alcohol al 26%, dependiendo del porcentaje cambia el costo. Entonces, si el producto es caro por su pureza, es decir, porque tú lo quieres lo más puro posible, posiblemente, no necesariamente, pero posiblemente esta sea la razón de por qué tu producto es muy, muy caro. Entonces, ¿por qué es entre más puro, más caro? Aquí nuevamente no aparece la imagen que les había colocado, pero hagan de cuenta, esta es una forma de decir que la destilación se lleva de esta forma, ¿no? Pero obviamente antes de pasar la destilación, y creo que me la brinqué, ¿cómo funciona la destilación? Aquí tenemos un esquemita que esto es de laboratorio de su lado izquierdo, pero de su lado derecho tenemos cómo se lleva a cabo eso industrialmente, ¿no? Son torresotas, inclusive cuando van pasando sobre estos paisajes industriales, las torresotas más grandes que ven ahí seguramente o son chimeneas o son torres de absorción o son columnas de destilación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo voy a tener dos sustancias, es decir, yo mezclo agua con alcohol o agua con coca, si quieren, agua con coca. Entonces yo las mezclo y yo las quiero separar porque me interesa tener cada uno de sus componentes por separado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo me voy a apoyar de los puntos de ebullición. Sé que la coca ebulle a un punto de ebullición menor que del agua. El agua, por poner un ejemplo, no es la verdad absoluta, pero por ejemplo, el agua ebulle a 100 grados centígrados. Esto es cierto. El dato que me voy a inventar es el de la coca. La coca ebulle a 70 grados centígrados. Entonces, si vemos que hay una diferencia de temperaturas de 30 grados, yo puedo cocer el agua, la voy a poner a calentar hasta llegar a hervor. Obviamente, ¿qué va a llegar primero a hervor? Pues la coca, y la coca se va a evaporar primero. Entonces, ya una vez evaporándose, yo voy a atrapar ese vapor y mediante aplicarle frío, ahí como nos da a entender el proceso, yo voy a recuperar y voy a obtener finalmente mi agua pura
y mi coca pura, después de haberlas tenido mezcladas. Pero nosotros nos estamos aprovechando de este fenómeno de las diferencias de temperaturas. Entonces, si nosotros queremos hacer esto, vamos a tener los diagramas que en la academia lo conocemos como McCabe-Thiele. Ustedes véanlo como de que aquí estamos representando la mezcla con la curva de arriba. Y esos escalones son etapas. Se les llama etapas de destilación. Entonces, cada una de nuestras etapas, normalmente o por heurística, cuando hable de heurística, entiéndase como regla de dedo, anda midiendo aproximadamente 0.6 metros. Entonces, el hecho de que yo tenga más escalones quiere decir que yo tenga una columna bien, bien grandota. Entonces, conforme yo quiera acercarme a la pureza máxima, la pureza va a estar determinada por el punto superior y el punto inferior de nuestra diagonal. Entonces, si ustedes notan, si yo quiero llegar a ese punto, tengo que hacer escaloncitos bien chiquitos y cada vez más chiquitos hasta llegar a etapas infinitas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero tener un producto muy puro, necesito una columna bien grande. Entonces, si yo tengo una columna bien grande, va a salir bien cara. Entonces, debemos encontrar la relación en la cual nosotros podamos hacer este proceso lo más barato posible. Entonces, ¿cómo se relaciona la síntesis de procesos con la destilación? Ya hablamos esto acerca de la destilación y ya hablamos acerca de la síntesis de procesos. Hacer destilación tiene N cantidad de formas y lo muestro aquí en esta figura. Si yo quiero destilar para 3 componentes, puedo obtener una N cantidad de diseños posibles que yo puedo utilizar para poder hacer la misma tarea. Entonces, ¿cuál era la tarea que se hacía anteriormente? Pues diseñar el esquema 1 que les presento ahí y optimizarlo. Después voy a hacer el esquema 2 y optimizarlo, y el esquema 3 y optimizarlo. Y estos son únicamente 5 esquemas que les presento aquí, pero la cantidad de esquemas que pueden tener y que les dé su imaginación son N. Entonces, bueno, obviamente después van a entrar aspectos de que qué tan factible es, qué tan controlable es, pero no nos vamos a meter en esa terminología. Entonces, nosotros queremos saber que el algoritmo, a su vez de que nos dé el diseño adecuado, es decir, cuando hable de diseño me refiero hacia el chiquito o si el grandote es mejor. Yo también quiero saber si requiero 2 botes, si requiero 1, si requiero un bote partido a la mitad. Quiero saber cómo va a ser ese diseño. Entonces, bueno, obviamente entre más componentes le agregas, pues el sistema va a crecer exponencialmente. Y ahí les dejo la referencia de donde tomé estas imágenes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en el grupo de investigación y donde va la tendencia de aplicar esta complejidad del diseño de procesos? Porque ya vimos que es una complejidad bien grandota. ¿Hacia dónde estamos orientando la optimización? Ok, la optimización, aquí nosotros estamos haciendo módulos de destilación. Entiéndase como cajitas donde entra agua y sale vapor. Entonces, nosotros hacemos un esquema donde aproximadamente se resuelven más de 1 millón de ecuaciones entre ecuaciones y restricciones para que a final de cuentas nos dé un gráfico como el que tenemos de este lado, que es un triangulito con unas rayitas. Esas rayitas son el ADN de las columnas de destilación. Entonces, nosotros ya tenemos que para ciertas columnas de las más conocidas, las más reportadas, ya sabemos cómo se comportan dichas rayitas. Entonces, si nosotros ya tenemos el ADN de la mejor solución para mi mezcla, yo voy y lo comparo con la literatura de que digo, mira, esta función la que yo obtuve se parece mucho a este esquema que es de un bote. Entonces, yo ya descarté de entrada los N infinitos diseños que yo puedo realizar porque yo ya tengo la plantilla de cuál es el mejor conociendo el ADN de la columna de destilación. Entonces, eso es lo que estamos haciendo a partir de la optimización. Entonces, ya encontré el esquema óptimo, pero ¿qué tal el diseño óptimo? Una vez de que yo ya sé que ya se requiere de un bote, ahora lo que interesa saber es de que si el bote va a ser muy chiquito, el bote va a ser mediano o el bote va a ser muy grandote. Entonces, esto se lleva a cabo mediante optimización y aquí utilizamos la optimización ruda, porque estas optimizaciones son muy robustas por la complejidad del modelamiento matemático. Aquí obviamente se los expreso como botecitos y eso, pero realizar un análisis de lo que es matemáticamente hablando es increíble las matemáticas que se llegaron para resolver y para hacer estimaciones de estas operaciones unitarias. Entonces aquí lo que nosotros integramos pues es mediante
Mediante programación, nosotros ya sabemos que el simulador ya tiene todas las ecuaciones, nosotros no le tenemos que decir nada, nomás le decimos, ¿sabes qué? Yo quiero un bote. Y el optimizador o el simulador te va a decir, ok, yo sé cómo representar matemáticamente ese bote. Entonces, lo conectamos con estos codificaciones, algoritmos, y nos da la solución del mejor diseño. Si te quiero un bote muy grandote, un bote mediano o un bote muy chiquito, ¿no? Y bueno, para eso es hacia donde se dirige toda esta parte de las tendencias y de los trabajos recientes. Aquí les muestro algunos papers de los trabajos que hemos trabajado en el grupo de investigación en el cual pertenezco, porque todavía soy estudiante de la maestría, entonces aún todavía no paso a este gran paso de tener mi propio grupo de investigación. Todavía formo parte de un grupo de investigación muy, muy, muy bueno, que eventualmente o ahorita les estaré platicando de ellos. En este caso, nosotros resolvimos para una mezcla donde yo voy a tener benceno y tolueno. Benceno y tolueno son bien comunes de encontrárnoslos en la industria del calzado, en la industria, bueno, en diferentes industrias. Entonces, nosotros utilizamos estas dos para esta mezcla. Entonces, primero resolvimos, dame el ADN de la mezcla, del óptimo de la mezcla. Una vez que conozco el ADN, ahora sí, yo ya lo represento por un esquema. Este esquema que les presento aquí, pues no se parece a nada de lo que les había presentado anteriormente, pero es porque yo ya conozco su ADN y a partir de su ADN y de algunas referencias que ya tengo, ya puedo decir, este es el diseño óptimo para separar esta mezcla. Entonces, una vez que sé esta mezcla, ahora la voy a sacar su diseño óptimo de qué tan grande tiene que ser cada uno de esos botes. Y es el trabajo que se presenta en ese paper. El siguiente paper es acerca de un diseño de la mezcla etanol-agua, que bueno, no les hablé acerca de azeótropos y acerca de destilación extractiva y acerca de destilación reactiva, porque esos son temas complejos que inclusive para gente de la licenciatura per se, no los alcanzan a ver tan detalladamente. Pero ustedes hagan un acto de fe conmigo, que esto se puede resolver así. Entonces, aquí voy a tener una mezcla etanol-agua. Por la naturaleza del etanol-agua no puedo obtener pureza porque la mezcla se rehúsa a separarse, es de yo no me quiero separar. Entonces tenemos que utilizar otra técnica. Otra técnica es la destilación azeotrópica. No voy a andar mucho en qué es la destilación azeotrópica, pero un diseño que nosotros estamos proponiendo es con el esquema que tenemos ahí. Y ese esquema ya no es de un bote. Tenemos 4 botes y tenemos un montón de recirculaciones, lo cual hace que el problema sea bien, bien complejo. Entonces, hacia allá es a donde se dirigen las tendencias de los trabajos de optimización en el diseño de procesos químicos, en conocer el ADN de nuestro sistema para después tener el mejor diseño, ¿no? Entonces, este es otro paper más reciente que estuvimos trabajando donde ya no queremos dejarle toda la chamba a la destilación, ya queremos utilizar estas nuevas operaciones unitarias que están resurgiendo. En este caso, las membranas se están haciendo cada vez más baratas de tal forma que ya se puedan utilizar industrialmente para poder hacer la destilación de la mezcla. En este caso también es es etanol agua. Como pueden ver, la mezcla de etanol-agua tiene un montón de aplicaciones, pero esto es por de dónde se obtiene, porque donde lo obtenemos el etanol, y el etanol es todo eso que se toman en las bebidas alcohólicas, el etanol, el proceso de donde lo obtenemos, viene mezclado con agua. Entonces, eso es con respecto a lo que estamos haciendo ahí. Entonces, nosotros también vamos a tener un estudio posterior a nuestro diseño conceptual. Ahorita yo ya tengo los dibujitos, entonces ahora yo quiero saber cómo se comporta. Después se hace un análisis un poquito más detallado, hacerle una lupa al bote y ver qué es lo que sucede. Se hacen estudios desde el cómo es que vamos a conformar ese bote, cómo es que se mueve el líquido adentro de ese bote y si ese movimiento es el adecuado para maximizar la eficiencia de mi proceso. Esto también lo hacemos en el grupo de investigación en el que pertenezco. También a su vez hacemos la parte experimental, ya que la parte experimental ayuda tanto a validar lo que nosotros conceptualmente decimos, también como a retroalimentar información para poder hacer mejores simulaciones. Y en el equipo de investigación en el que estoy también lo hacemos. También hacemos cuestiones de realizar los equipos de forma con impresión 3D. Y también, bueno, aquí los videos ya no se los pude reproducir, reitero por los problemas de la plataforma,
Pero pues simplemente esto es todo lo que se hace en ingeniería química para llegar a las plantas químicas que vemos en aquellos paisajes industriales cada que viajamos pues a nuestros respectivos pueblos. Porque bueno, Guanajuato es un estado que es activo en la industria química bastante. Vaya. Entonces, la foto que les agrego aquí es trabajo de toda la chamba de todas las personas. Todo lo que yo les platico aquí es parte de lo que personalmente hago, pero que también hay otras áreas en las cuales estamos atendiendo actualmente. Y pues todos estos chavos y todas estas personas que tenemos aquí, pues han estado trabajando arduamente para llevar cada una de las etapas en la concepción de procesos, para poderlos llevar a cabo a la realidad. Entonces, el diseño implica todas estas etapas, pero obviamente todas las etapas las hace un grupo de personas, no solamente las hace uno. Y el grupo de personas con el cual yo estoy trabajando, pues es el que les presento en la fotografía. Pues bueno, esto es todo por mi parte. Espero haber dado un panorama muy general con respecto a lo que es el quehacer de la optimización, el cómo se aplica al diseño de procesos químicos, cómo se hace un proceso químico y cuáles son los problemas que nos podemos tener al momento de hacerlos. Para finalizar, nada más, pues quisiera agradecer mucho al doctor Julián Cabrera y al doctor Rafael Alcántara, que son mis asesores directos que han llevado a cabo, pues pudieron ver sus nombres en los proyectos que tengo ahí. Obviamente también a la doctora Dolores López, que es la que nos coordina toda esta parte experimental y nos apoya también en el grupo de investigación, y obviamente a la parte del evento, de este evento tan majestuoso, de esta serie de charlas que estamos haciendo, por darme un poquito el micrófono para poderles platicar de esto que se hace en la ingeniería química y en la Universidad de Guanajuato. Pues muchas gracias. Aquí quedo al pendiente por si hay alguna duda o algún comentario de todo esto que les estuve platicando. Al contrario, José, te agradecemos a ti tu participación. Excelente trabajo, bien mostrado. Y ahora te voy a decir unas preguntas para que nos hagas favor de contestarlas. Sí, la primera, ¿qué tan complejo es diseñar un proceso en la industria? De la complejidad, obviamente la respuesta de la ciencia siempre va a ser depende. Siempre va a ser la respuesta de la ciencia, porque podemos tener un proceso que es muy simple, que se puede llevar únicamente en 2 etapas, pero también podemos tener un proceso que por la naturaleza de sus reacciones, por la naturaleza de cómo se puede llevar a cabo su separación, pues el problema se va complejando cada vez más. Entonces, desde el problema más simple ya es una tarea bien ardua por todas estas etapas que se tienen que llevar a cabo en su concepción. Aquí toda esta parte teórica que les platiqué es apenas la ingeniería de diseño, que después viene la ingeniería básica, que es donde se hacen toda esta parte de simulaciones, de estos dibujitos que les mostré, y después se lleva la ingeniería de detalle, donde nosotros tenemos que decir, este bote va a ser de este tamaño, tiene que tener tanta tuerca y tiene que ser de tal material, para posterior hacer una planta piloto y eventualmente hacer el diseño a escala industrial. Entonces, el problema se puede hacer tan complejo como el producto que queramos obtener y la materia prima que disponemos para hacerlo. Entonces, de eso va a depender completamente su dificultad. Muy bien. La segunda, ¿es necesario crear nuevos procesos o no bastaría con modificar los existentes? ¿Es necesario? Sí lo es. Más que nada por ahorita la agenda que tenemos está la 2030, los problemas particulares que tenemos de climatización, perdón, de clima. Ya vimos que ahorita es pleno octubre, ahorita porque está lloviendo particularmente, pero es pleno octubre y todavía tenemos que cargar nuestro suéter porque hay ratitos donde hace mucho calor y hay ratitos donde no. Cuando hace años eso no pasaba. ¿A qué se ha dado esto? A cargo del cambio climático. Y el cambio climático se da por emisiones de efecto invernadero o por carbono. Entonces, naturalmente, eventualmente, cuando nosotros hacemos procesos químicos, tenemos que calentar cosas, tenemos que enfriar cosas. Entonces, al momento de calentar, ya estamos haciendo gases de efecto invernadero. Entonces, si nosotros hallamos la forma de que los procesos que tenemos de hace 50 años funcionan y funcionan bien, pero si nosotros podemos lograr que aquel proceso de hace 50 años sea un
2 veces más eficiente, es decir, que requeramos compactar el espacio y hacerlo 2 veces mejor, pues es una mejora tanto para el dinero de las empresas, es decir, a mí me conviene que el proceso requiera de menor cantidad de materia prima para realizarlo y tener espacios más pequeños donde contener equipos más pequeños. A mí como dueño de una empresa me conviene en aspecto monetario, pero a todos en general nos conviene que las emisiones se disminuyan porque vamos a estar evitando pues este impacto ambiental que se lleva a cabo. ¿Qué es inherente al impacto ambiental? No podemos dejar de hacer los procesos porque a final de cuentas los queremos o los necesitamos para la vida cotidiana, pero el hacerlo de la forma más sustentable o que deje el menor impacto de huella ecológica, pues es de alto valor. Por esta razón es muy importante innovar en los procesos. Muy bien. Bueno, y también al respecto, ¿por qué es difícil encontrar las condiciones en las que un proceso tiene el menor impacto ecológico? Es bien difícil porque hablamos, bueno, volvamos a la respuesta, depende, ¿no? Las restricciones, principalmente, nosotros vamos a tener restricciones, ¿no? Claro. En el sentido de que es que yo requiero que el agua ebulla. Entonces, es decir, ok, nosotros ya sabemos que a 100 grados el agua ebulle. Pero es que yo no puedo que ebulla a 100 grados porque el agua la requiere a cierta, el vapor lo requiere a cierta temperatura para un proceso posterior, por la razón que nosotros queramos. Entonces, aquí nosotros vamos a jugar con las condiciones. Vamos a bajar la presión para poder llevar a cabo la evaporación a menor temperatura. Vamos a un ejemplo bien clásico, el jugo de naranja, ¿no? El jugo de naranja, el que nosotros consumimos, normalmente se obtiene de las huertas. O sea, en las huertas se hace, llevas la naranja, lo que haces es exprimir el jugo, pero lo que tú haces posteriormente es deshidratarlo, le quitas el agua. Entonces tú necesitas deshidratarlo porque es más fácil mover una caja de néctar de 1 metro cuadrado a mover 5 pipas de jugo natural. Estoy haciendo muy exagerado, pero más o menos así son las equivalencias. Sí. Entonces, yo requiero quitarle el agua a ese jugo para quedarme con el puro néctar, pero yo sé que el agua que tiene el jugo ebulle a 100 grados, pero si yo lo hago a 100 grados voy a quemar el néctar, porque el néctar se va a agriar, se va a hacer feo. Entonces yo requiero conocer las condiciones. La condición para ese proceso es, ok, vamos a trabajar con presiones de vacío. Entonces, una vez teniendo las presiones de vacío, yo puedo llevar este proceso y hacer la evaporación a una temperatura menor. Y obviamente disminuir temperatura, disminuir presiones, disminuir todo eso va a reducir el impacto ambiental de todos los servicios que se requieren para llevar a cabo el proceso. Por eso es muy difícil. Muy bien. Josué, ¿algún comentario final que nos quieras dejar? Pues finalmente, pues nada más agradecer demasiado el espacio, también dar un poquito de divulgación. Aquí lo hice particularmente a lo que hacemos en el grupo de investigación en el cual estoy involucrado y en el área en el cual yo me desenvuelvo, pero también dar a conocer que esto se hace en la Universidad de Guanajuato. Por si hubiera llegar por allí un interesado de que me llamó la atención, esto se hace en la Universidad de Guanajuato, en el Departamento de Ingeniería Química, y también pues a ver si a alguien le abría un poquito la inquietud de conocer de más de estos temas. Están mis redes abiertas para cualquier cosa que deseen nuestros espectadores, y pues nada más agradecer el espacio y agradecer el tiempo y la atención. Muy bien, José, pues te agradecemos tu participación aquí en el programa Ciencias Cultura y esperemos verte por aquí pronto con otra interesante charla como esta. Muchísimas gracias, espero volver a estar por aquí. Hasta luego, José, buenas tardes. Nos vemos, muy buenas tardes.